En el presente video voy a analizar cómo la Superintendencia de Industria y Comercio valoró los dictámenes periciales que fueron aportados por Ericsson en el proceso que inició por presunta infracción a un derecho de patente en contra de la sociedad Tecnomobile Limited. El contexto de todo este caso básicamente tiene que ver con la tecnología 5G, que hace parte de una patente, y esa patente tiene como referente la reivindicación número 11, sobre lo que ya vamos a precisar. La idea principal de este video es analizar y dar a conocer más bien esos aspectos que llevaron al despacho a desestimar la medida cautelar, no a acceder, porque nos dejaron sendas dudas de si había infracción o no. Y en un caso como este, la conducencia de la prueba pericial lo es todo, claramente, porque la prueba pericial en este caso es elemental gracias al asunto tan técnico, un tema de patentes, un tema tecnológico que por demás, que está de más indicarlo, ¿no? Ahora, como idea principal nosotros, como Superintendencia de Industria y Comercio, yo como sustanciador, quien proyectó la decisión e hizo el análisis de los dos dictámenes, porque son dos, nosotros terminamos por indicar que nosotros no rechazamos, por así decir, esos dictámenes, porque los peritos no fueran expertos o no contaran con la respectiva experiencia, sino porque básicamente, o porque el tema no fuera técnico, sino que básicamente la, se cuestionó fue la calidad del razonamiento pericial. Es decir, nosotros encontramos que los dictámenes, para nosotros quedó duda al analizar esos dictámenes de mmm, que Tecno, la empresa Tecnomobile, infringiera la patente de Ericsson. Entonces, ¿qué sucede? Básicamente, esta patente era una patente relacionada con la tecnología 5G de Ericsson, una empresa ya bastante conocida en el mercado, y ella sostenía que su patente es esencial para, abro comillas, cumplir con el estándar 5G. Por eso afirmaba que ese Tecno la demandaba. Vendía con celulares de tecnología compatibles con 5G, esos productos necesariamente usaban la patente y por tanto había una infracción. Para probarlo entonces, Ericsson presentó dos dictámenes. Un primer dictamen suscrito por el ingeniero Gustavo Puerto, y este buscaba demostrar que la patente era esencial al estándar 5G. Y un segundo, un segundo dictamen suscrito por el ingeniero electrónico Juan Manuel Wilches, en el que se buscaba demostrar que los productos de Tecno eran compatibles con la 5G. Y aquí hay que decir algo muy importante. Si bien los dictámenes no tenían el mismo objeto, eran complementarios, esa unificación de esos análisis de los peritos periciales eran muy importantes. Básicamente, estos dictámenes debían funcionar juntos, pero tuvieron bastantes falencias que fueron fustigadas cuando revisamos y tomamos la decisión. Y como indicaba, uno de esos dictámenes probaba, abro comillas, la esencialidad, pretendía probar la esencialidad de la patente y el otro, la compatibilidad de los productos con 5G. Y eso permitiría llegar a esa conclusión que traía Ericsson y sus abogados, y es si realmente se infringió la patente. Sin embargo, nosotros entendimos y encontramos que esa cadena de razonamiento no estaba lo suficientemente probada. ¿Por qué? Por los siguientes motivos, y es que evidenciamos diversidad de problemas. El primero que encontramos fue que básicamente los peritos hicieron una verificación de los productos presuntamente infractores, según lo dijeron en el dictamen. Pero al analizarlo, eso no fue así. ¿Por qué? Nosotros encontramos que no se hizo una revisión exacta entre los productos presuntamente infractores y los productos que se supone tienen la tecnología 5G, de la cual es titular la demandante. Porque los peritos básicamente en el dictamen hicieron alusión a ello, pero solo quedó en alusión, porque nunca indicaron o no nos quedó claro como despacho qué celulares revisaron, cómo los revisaron, qué información usaron y menos aún, cómo fue que llegaron a la conclusión de que esos productos implementaban la reivindicación 11 de la patente. Aquí nosotros creemos que ese punto fue muy importante porque una prueba pericial claramente no puede quedarse en meras explicaciones generales.
¿Qué fue lo que sucedió? Aquí nosotros consideramos un tema tan técnico y como siempre, para eso es el dictamen, que el perito debía aplicar todo su conocimiento técnico al caso concreto y precisamente por eso lo traíamos, que es un profesional experto en. Nosotros no somos expertos en eso. Básicamente creímos nosotros que, o creemos que el perito nos debe mostrar ese camino, porque no somos expertos, entre los datos que revisó y esa conclusión a la que llegó. Y aquí es donde podría decir, hay un producto presuntamente infractor, hay un producto que contiene una patente y básicamente debe haber un puente entre los dos y explicar qué producto, qué parte de este producto infringió el que está contenido en el derecho de patente, el derecho exclusivo. Básicamente, ahí fue donde nos dimos cuenta que respecto al dictamen del Gustavo Puerto, del ingeniero Gustavo, nosotros encontramos que se hablaba de unos numerales contenidos en ese informe que supuestamente estaban identificados y relacionados con ciertos dispositivos, pero esos numerales no existían, porque nosotros revisamos en detalle y no había una lista clara de productos verificados. Por eso nosotros creímos que no era posible llegar a la conclusión con certeza de qué equipos habían sido analizados. Y si se parte de que no se sabe qué equipos fueron analizados, no vamos a poder saber cuál fue la supuesta infracción, porque ¿cómo hago ese puente, no? A nosotros nos quedó duda. Básicamente, eh, eso lo relacionamos como lo vimos en la clase, también lo hablamos con el juez porque leímos el, el manual de la prueba pericial y echamos mano de él. Nosotros encontramos que básicamente es un problema de trazabilidad, ¿no? Porque no, si nosotros no podíamos reconstruir qué fue lo que hizo el perito, entonces, bueno, básicamente la información que trabajó, cómo llegó a esa conclusión, el paso a paso, básicamente nosotros no podíamos valorar racionalmente el dictamen porque no entendíamos el cómo. Y básicamente eso también se replicó con el segundo dictamen, el del doctor Juan Manuel Wilches, el ingeniero más bien. Nosotros encontramos que él no hizo una revisión directa, técnica y directa de los equipos de técnica, o sea, de la demandada, porque su análisis básicamente se basó en unos anuncios comerciales y unos certificados de homologación que mostraban que algunos de esos productos eran compatibles con 5G, pero ahí viene el punto. Se basó en una información que realmente no nos daba fiabilidad, porque no, vuelvo y hago el ejemplo, no tomó los dos productos así, los miró, digamos que entró al detalle, no miró qué era lo que tenía y si tenía eso. Digamos que eso para nosotros fue muy llamativo, para mí como sustanciador en su momento cuando lo revisé. Y bueno, para nosotros eso no fue suficiente, porque para nosotros no era suficiente y nunca lo será en estos temas que el producto, o sea, para nosotros, ¿cómo explicarlo? Es que es un tema técnico bastante, pero nosotros lo que encontramos es que el hecho de que un producto sea compatible con un producto 5G no prueba automáticamente que se esté implementando la reivindicación de la patente de derecho. O sea, que un producto tenga 5G no implica que haya una infracción per se. Y eso es lo que nosotros queríamos aclarar, ¿no? Básicamente. Y que no se aclaró con los dictámenes. Y que eso es lo más cuestionable, ¿no? Entonces, nosotros también entramos a analizar de fondo porque el perito básicamente confundía esos dos conceptos y llegaba a unas conclusiones muy ligeras. Mm, Básicamente, el hecho de mostrar esas coincidencias entre la patente y el estándar del que he hablado, el 5G, puede ser útil, sí, eso no le resta, eso no es mentira, pero básicamente él no prueba es que la patente sea indispensable para cumplir ese estándar, y eso es algo que, digamos, no es tan común de entender, y para eso están los peritos, pero no lo hicieron. Ahora, nosotros hablamos y encontramos que, o pues leyendo el dictamen y debatimos bastante con el juez cuando yo se lo presenté, pero él terminó por darme la razón y es que ese dictamen precisamente no descartó la existencia de alternativas técnicas. ¿Eso qué quiere decir? Que básicamente no explicó por qué sería imposible implementar el estándar 5G sin infringir la reivindicación 11. O sea, no explicó el contrario de no hay infracción, sino por qué, mmm, básicamente, por qué bueno, ya los pegué, pero básicamente nuestra conclusión fue que esa omisión debilitó la conclusión sobre la esencialidad de la patente. Sí, o sea, que era solo esa, era tan esencial que de ninguna otra forma podía llegar a haber una infracción. ¿Y ahí qué sucede?
Al no explicar por qué sería imposible implementar el estándar 5G sin infringir la reivindicación, a nosotros nos quedó una duda, porque para nosotros como jueces el 5G funciona en todos los teléfonos, pero no sabemos el por qué específicamente y técnicamente. Y ellos nos explicaron por qué de otra manera no era posible infringir un producto de 5G, sino que básicamente lo que dijeron fue directo. O sea, no descartaron otra manera de decir esto está prohibido, esto está permitido, sino que fueron directamente a indicar que sí, que eso, pues, digamos, estaba prohibido. Ahora, nosotros también criticamos como jueces, bueno, al analizar los dictámenes, los dos dictámenes, la falta de transparencia de las premisas que salían de lo que se emitieron en el dictamen, porque es que básicamente el propio perito en su escrito reconoció que parte de la tabla de correspondencia y de los documentos de soporte fueron suministrados por la misma parte que le pagó el dictamen, por la misma demandante, o sea, Ericsson. Eso para mí fue elemental. Primero, ya no tenía cómo hacer un cotejo, ¿sí? Los elementos, como los productos. Y segundo, nos indicó que la información se la había dado la misma parte. Entonces, eso nos dejó una duda. Básicamente, esto, creo aclarar, no significa que el dictamen para nosotros fuera inválido por ser de parte, en lo absoluto, pero sí nos exigió, o sea, nosotros sí exigimos que el informe fuera claro, verificable y sobre todo independiente en su razonamiento, porque si la misma parte está necesitando obtener un fin y le entrega una información, eso no nos deja a nosotros una independencia suficiente para nosotros, ¿no? Porque pues le puede dar una información que realmente no arroje el escenario real de infracción, sino que le puede dar algo que esté parcializado hacia. Y claro, el dictamen, el perito analiza su conocimiento y lo pone allí, pero llega a conclusiones con información que realmente no nos da veracidad. Ahora, esto es clave, a mi juicio, desde la teoría del dictamen pericial, porque del valor de un dictamen no depende básicamente o únicamente de las credenciales de un experto, sino que también depende la calidad del método, la claridad de las premisas, de la aplicación de esas premisas al caso concreto y sobre todo la coherencia entre los datos y la conclusión. Por eso nosotros indicamos al final que la idoneidad del perito y experto es necesaria, pero no es suficiente. ¿Sí? Nosotros podemos indicar que el perito estaba muy calificado, sí, claro, pero el informe no explicó de manera adecuada y suficiente cómo llegó a esas conclusiones. Y ahí fue donde para nosotros el dictamen perdió fuerza probatoria, porque saltaba de unas conclusiones a otras rápidas y, o sea, nosotros quedamos, además de que ya teníamos ciertas dudas, no nos quedó claro. Ahí, por lo menos en cuanto al dictamen del doctor Puerto, del ingeniero Puerto, nosotros encontramos que este no probó la necesidad técnica propia de una patente esencial. Y el problema del otro perito, ahí sí hablo, digamos, de un, abro comillas, el problema de, bueno, no abro comillas, perdón, mostró compatibilidad en el mejor de los casos, el dictamen del ingeniero Wilches mostró compatibilidad con 5G, pero no probó que los productos implementaran la reivindicación 11 ni que infringieran la patente. Y esa fue la gran duda. Por eso nosotros concluimos que las pruebas no eran suficientes para decretar esas medidas cautelares. Por ejemplo, no dijo nunca que Ericsson mm, no pudiera probar la infracción, sino que por lo menos en esta etapa del proceso no había aportado una prueba sumaria con suficiente aptitud demostrativa y sobre todo en un caso tan fuerte, porque el 5G afecta a la telefonía por lo menos aquí en Colombia y eso sería bastante grave. Ahora, básicamente lo que aprendimos a partir de esta lección, de este análisis, es que la prueba pericial en sí no es solo, su fuerza no radica solo en que sea técnica, sino que va en algo más allá, extensa o firmada por alguien con muchos pergaminos, como dicen por ahí, sino que esta es fuerte y es conclusiva, convence, cuando permite reconstruir racionalmente el camino que va desde los datos y el análisis hasta esa conclusión. Y bueno, ese es, considero un análisis racional de la prueba, porque nosotros no aceptamos automáticamente las conclusiones de los expertos, sino examinamos si los dictámenes tenían ese método, transparencia, aplicación concreta y coherencia con esa lógica técnica. Y bueno, básicamente nos dejaron un salto inferencial, porque así lo debatimos con el juez y era, pasaron de un producto compatible con 5G a un producto infractor sin demostrar suficientemente esos espacios intermedios. Y por eso la carga comprobatoria quedó incompleta para nosotros. Entonces desestimamos las medidas cautelares por ese motivo.